esa frase suya es para el bronce, ¿eh? Tratamos de explicar lo inexplicable. Bueno, yo anteriormente lo hubiera calificado como una redundancia. No, pero al final de cuentas alguien lo habrá dicho antes y se llevará la palma, Guillermo. Bueno, pero eso es inevitable. Es como la teoría que yo tengo sobre esta pandemia que comenzó en algún laboratorio bacteriológico y que ahora está tomando una fuerza extraordinaria. En esta conversación entre amigos, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, hablamos de las noticias. Sí, fluye a veces nuestras teorías de conspiración totalmente infundadas, pero somos humanos, ¿qué podemos decir? Lo que sí queremos hacer es echar un vistazo a algunas de las historias que nos ocupan en esta conversación entre amigos, cosas que han sucedido a lo largo de esta semana. Y nos llama la atención las declaraciones del sociólogo norteamericano Jeremy Rifkin, que se define como un activista en favor del medio ambiente y la necesidad que los seres humanos tenemos de transformar nuestro sistema basado en el consumo de combustibles fósiles para evitar realmente una hecatombe. Bueno, él dice que pudiéramos estar ante las puertas de una extinción de la raza humana y que ni siquiera nos estamos dando cuenta. En este caso, Rifkin se refiere al coronavirus. Y yo sé que las cosas están mal, Guillermo, pero ¿están tan mal como nos dice este sociólogo norteamericano de 74 años? Él agrega que no podemos decir que esto nos haya cogido de sorpresa hablando de la pandemia. Todo lo que nos está ocurriendo se deriva del cambio climático del que han venido advirtiendo los investigadores y yo mismo de hace tiempo, dice él. Hemos tenido otras pandemias en los últimos años y se han lanzado advertencias de que algo muy grave podría ocurrir. La actividad humana ha generado estas pandemias porque hemos alterado el ciclo del agua y el ecosistema que mantiene el equilibrio en el planeta. Los desastres naturales, pandemias, incendios, huracanes, inundaciones, van a continuar porque la temperatura de la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado el suelo. Y realmente este hombre está asociando varias cosas, es como la teoría de todo, que antes se hablaba de ella como si fuera a resolver los problemas matemáticos de la humanidad. Es la teoría de que todas estas cuestiones vienen como consecuencia del abandono que hemos hecho de un ciclo natural. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado a comer melón en la época del verano. Yo nunca comía melón en el invierno porque no había. Había fruta de temporada. Había fruta de temporada. Exactamente. Hoy día no existe eso. Hoy día no existe eso. Los transgénicos han acabado con eso. Mira, el otro día mi esposa y yo salimos a comprar ahí con mascarilla y todo, que tenemos que hacerlo en estos días, y compramos fresas y cada fresa era del tamaño de una pera. Yo nunca había visto fresas del tamaño de una pera. Los transgénicos, la manipulación de la genética de los productos que comemos, tanto animales como vegetales, el uso que hacemos de los suelos, de los fertilizantes, de la manera en la que producimos masivamente. Uno pudiera decir que ya, este señor Rifkin tiene razón de que el uso que estamos haciendo del medio ambiente está causando estas consecuencias entre las que pudiera estar el coronavirus. Pero déjame recordarte, Guillermo, que este señor es un sociólogo. Por muy documentada que esté su opinión, no deja de ser eso, Guillermo, una opinión verdaderamente. Bueno, pero por otro lado, por ejemplo, siempre he pensado en la India, un lugar de un hacinamiento extraordinario donde conviven quizás 1.300, 1.200 millones de habitantes y no tienen espacio realmente como para desarrollarse. Me pregunto cómo les afectará, al final de cuentas, cómo van a salir ellos de esta plaga, y cuántos miles o millones van a perder la vida. Y a lo mejor en este sentido, este hombre que hace un estudio del clima extraordinario, a lo mejor tiene razón. No nos damos cuenta del riesgo que estamos corriendo. Y por otro lado, pues es algo que está cerca de su corazón, aparentemente. Lo que sí podemos afirmar todos, independientemente de dónde estemos en este espectro de opinión en cuanto al cambio climático y sus consecuencias, es que algo se está produciendo, que algo está cambiando, que estamos cambiando la manera en la que vivimos los seres humanos. Ahora, sorpresivamente y en poco tiempo, hemos tenido que hacer un montón de adaptaciones a la manera en la que consumimos, trabajamos, nos relacionamos, nos conectamos los unos con los otros. Eso no parece que vaya a cambiar pronto, posiblemente hasta que aparezca algún tipo de vacuna o de tratamiento más efectivo que impida el contagio del coronavirus. Todo está cambiando, pero necesariamente va todo esto hacia la extinción de la raza humana, porque eso es una palabra mayor, ¿no? Es una palabra muy seria, la extinción de toda una especie. Y asumimos que este hombre viene desde una presuposición
naturalista, ¿verdad? Donde en la historia geológica del planeta pues se habla de varias extinciones masivas, ¿no? Así que no sé si podemos afirmar que estos cambios nos van a llevar necesariamente a una extinción. Nos van a llevar a cambios de vida, obviamente, como ya está sucediendo, pero una extinción. En estos días de aislamiento, estaba mirando nuevamente la película Noé, la que se hizo recientemente, no hace más de unos 3 años, con este actor australiano, en donde Noé realmente recibe una orden de construir el arca que le lleva muchos años, pero en donde él no está muy consciente realmente de por qué o para qué, porque no recibe un mensaje directo según esta película. Y este hombre construye el arca, una cuestión tremendamente grande, con toda la advertencia y con toda la hostilidad del mundo que le rodeaba, que no creían estas cosas. Pero cuando viene el diluvio y toda esta cosa, esta inundación que abarca todo el planeta, hasta el momento incluso del desembarco, Noé no tiene claro realmente cuál es su función en esta vida. Y yo pensaba mucho en el redactor, en los que escriben el libreto de esta película, porque realmente a lo mejor están apuntando a algo muy serio, y es que nosotros como seres humanos no tenemos conciencia del momento que estamos viviendo ni hacia dónde realmente nos lleva toda esta situación. Y es por eso que este sociólogo, dice él, cuando le preguntan cuán grave es esa emergencia global, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Él dice, no lo sé. He sido parte de este movimiento en favor del cambio desde los años 70 y creo que se nos ha pasado el tiempo que necesitábamos. Nunca volveremos a donde estábamos, a la buena temperatura, a un clima adecuado. El cambio climático va a estar con nosotros por miles y miles de años. La pregunta es, ¿podemos nosotros como especie ser resilientes y adaptarnos a ambientes totalmente distintos y que nuestros compañeros en la Tierra puedan tener también la oportunidad de adaptarse? Y me llama mucho la atención que tú lo hayas llevado a la narrativa bíblica y que hayas mencionado esta película de hace algunos años que trataba el tema del diluvio, y lo hacía desde una perspectiva interesantemente ambientalista, ¿no? Porque el castigo, según la película, el castigo sobre la humanidad viene por la violencia de esta humanidad en acabar con el medio ambiente. Lo que se nos presenta es una tierra totalmente desolada, donde hemos acabado con todas las plantas, donde no hay árboles, donde no hay hierba y donde ya hay especies que estamos desapareciendo, ¿no? Y que ahí entonces Dios decide erradicar y crear una extinción masiva de los seres humanos. ¿Será que en medio de todo este devenir de la historia y lo que estamos haciendo con el medio ambiente, Dios está ejecutando algún plan que tiene de acabar con nosotros, Guillermo? Bueno, sería una cuestión dramática y totalmente, yo diría, que le hace violencia al mensaje que encontramos en la Biblia, en donde se dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que pudiéramos tener vida. Es decir, yo creo que Dios no es un Dios como Zeus, el dios de la mitología que estaba armado de rayos para terminar con todos sus enemigos o los que él quisiera terminar. Creo que Dios tiene, el Dios creador que presentan las Escrituras, es un Dios que tiene una idea, que el hombre va a ser no solamente mayordomo de su creación, pero que le va a representar. Por lo tanto, yo no veo a un Dios destructivo, a pesar de todos los mensajes apocalípticos que estamos oyendo y viendo a través de la televisión en las noches especialmente. Yo no sé por qué los televangelistas eligen la noche para llamarnos a pesadillas, ¿no? No sé. Bueno, a ti, a llamarte a pesadillas a ti, que lees la Biblia. Bueno, pero le hacen perder el sueño, ¿no? Pero la Biblia insiste en que hay una idea de que el hombre es redimible en el sentido de que tiene un plan y tiene un propósito en esta creación. Y el propósito lo ha hecho claro a través de Jesucristo, me da la impresión, y yo creo como tú que la intención de Dios no es la extinción de los seres humanos, pero también está el lado de la responsabilidad humana. Y una persona como este sociólogo norteamericano, Jeremy Rifkin, quizás nos pone a pensar en eso, en que esta agencia humana necesita más reflexión, necesita cambiar su manera de actuar y necesita realmente, no sé si decir arrepentirse, es decir, cambiar de dirección de alguna manera. Dice este sociólogo, todas mis esperanzas están depositadas en la generación milenial.
Los millennials han salido de sus clases para expresar su inquietud. Millones y millones de ellos reclaman la declaración de una emergencia climática y piden un Green New Deal, un nuevo trato verde. Lo interesante es que esta no es como ninguna otra protesta en la historia, ya ha habido muchas, pero esta es diferente, mueve la esperanza. Y yo creo con él de que realmente nuestra esperanza está en la nueva generación, porque viendo las hijas milenios que yo tengo, por ejemplo, veo en ellos un interés realmente en este planeta que no había visto en mi propia generación, en donde nos importaba muy poco realmente. Si cortábamos todos los árboles del planeta, nos daba lo mismo, pero esta generación es distinta. Pero lo que está por ver, Guillermo, yo sé que tú, cuando hablas de la generación de los millennials, la generación que ahora está entre los 25 a 35 años, te das cuenta de que sí, de que hay una preocupación. Mi pregunta para esa generación, y no lo veo tan claro, es si esa generación está dispuesto no solamente a hablar, pero también a actuar. Y creo que el discurso está presente, la preocupación está presente, pero no sé si esa inquietud se materializa en acciones concretas. Y todavía eso está por verse, Guillermo. Yo no estoy tan convencido de que haya una fuerza que ya está viviendo de otra manera. Los millennials no están viviendo de otra manera. Pero las iglesias y congregaciones de fe tienen ahora la misión, o tenemos la misión, de hacerles partícipes de una esperanza que está más allá de la edad y más allá de su propia generación, sino que se ha transmitido desde hace varios milenios, y que es la esperanza de que el Dios redentivo tiene también fe, confianza, y tiene un plan para ellos. Y eso es lo que tenemos que convencerles. ¿Hasta dónde vamos a ser capaces de hacerlo? No sé. Pero por lo menos esa es la función que nos espera. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, que nos acompañas en esta conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García. Queremos animarte a que te pongas en contacto con nosotros y nos visites en ministerioreforma.com, y también puedes conectarte, por supuesto, en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.